¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en un episodio, en un iceberg. En un iceberg. Más bien, que está dedicado a un tema que, la verdad, es uno de los temas que más nos emociona. Sí, por alguna razón nos volvimos algo expertos en el libro de Enoch, ¿verdad? Alguien decidió Alguien eso, decidió que así tenía que ser. pero no lo somos. Realmente somos personas que nos encanta este tema. Uh-huh. Nos han invitado a diversos podcasts a hablar acerca del libro de Enoch. Sí. Y tenemos un episodio que de hecho es de los más vistos del canal, referenciado a este tema que vamos a hablar el día de hoy, pero por primera vez en formato de iceberg. Sí. Nos vamos a centrar en temáticas que nunca antes hemos explorado, por lo cual, si alguna vez has escuchado este tema o nos has visto hablar de esta temática y te ha interesado y quieres saber más al respecto, te recomendamos mucho que te quedes hasta el final de este iceberg, porque conforme vayamos descendiendo vamos a ir revelando tal vez misterios más complicados y menos debatidos, yo creo que sobre este tema. Totalmente, es realmente que la historia de Enoch, del libro de Enoch, de todos los personajes que van alrededor de la figura de Enoch, bueno, es un sinfín de cosas las que pasan aquí. Son muy actuales, la verdad. Yo cuando estaba leyendo nivel por nivel me fui dando cuenta que esto sigue siendo todavía muy actual, güey. Sí, de hecho te iba a preguntar eso porque ahorita lo mencionaste así como a manera tal vez de broma, pero ¿tú crees que exista realmente un experto del libro de Enoch? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sobre todo yo creo que estos cabalistas, ¿no? Como que realmente hay personas que se centran mucho en el estudio de la literatura de este tipo, pero yo creo que lo difícil de este libro es que el análisis que se le hace puede ser muy interpretativo. Sí, es muy similar a la Biblia. Exacto. En ese sentido. Es como complicado decir, bueno, soy experto en la Biblia. Sí, pero ¿desde qué lado? ¿El histórico o el teológico? Es por eso que me atrevo a decir que sí creo que hay expertos, porque hay muchos tipos de expertos en el libro de Enoch. Pues pueden ser cabalistas, pueden ser cristianos, pueden ser ufólogos, pueden ser arqueólogos incluso. Justamente se van a dar cuenta porque es tan importante este libro para todo lo que mencionó Sergio hace un momento. Así que bueno, los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio, que también si son nuevos o nuevas se suscriban a este canal y nos sigan en todas las redes como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. Y a mí me pueden seguir como Castellón Sergio en Instagram, y a Abuel Mike que va a estar atrás en los controles como MyGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí los encargamos muchísimo. Así es. Pero bueno, empecemos con este primer nivel, porque aquí quiero empezar literalmente con el inicio de todo. Yo creo que uno de los grandes misterios, y de hecho el primer nivel de todo este gran misterio que vamos a ir viendo, es el misterio sobre su origen, su verdadero origen. Por esto mismo lo traigo como un primer punto. Realmente ha habido muchos libros que han sido importantes, como bien mencionaste la Biblia. Hay incluso otros textos como los herméticos y todos estos que de repente llegan a ser muy complicados de descifrar, entender, pero el libro de Enoch no se queda para nada atrás. De hecho es uno de los libros más estudiados tanto por eruditos de la teología como personas que indagan en temas tal vez más alternativos de la ufología. Por eso mismo mucha gente ha hablado acerca de el origen real. Primero que nada yo quisiera sentar la base de que existe un origen, digamos que del descubrimiento de todo esto, y se remonta principalmente al siglo XVIII, no tiene tantos años que esto se descubrió al público en general. En aquel tiempo había muchos exploradores que buscaban pues estos tesoros en las expediciones. Sí. Y había mucho interés por estas reliquias antiguas, sobre todo porque se sabía ya mucha historia de ciertos textos que se habían encontrado, o incluso también hablando cosas físicas como artículos en concreto. No sé si quieres pensar en una espada medieval por ahí perdida. Sí, de hecho, acuérdense bien, todas aquellas historias que tienen que ver con arqueólogos, exploradores famosos son del siglo XVIII. Siglo XVIII y XIX, ¿no? Ajá. O sea, realmente por ahí es donde justamente esto tendría que haber pasado, porque ya había instrumentación para encontrar este tipo de cosas. Y en este contexto aparece James Bruce. James Bruce era un escocés que viajó a Etiopía en el año 1770. Y bueno, en estos viajes Bruce escuchaba hablar de manuscritos antiguos, de libros bíblicos raros que se encontraban por la zona, pero que no se sabía exactamente dónde estaban, pero que tal vez sí podrían contener información acerca de, más allá del canon bíblico, de cosas
que tal vez eran conocimiento oculto de su época y que por razones tal vez políticas se tuvieron que ocultar del mundo. Y ahí entre estos textos se encontró una de las copias completas del libro de Enoch, que evidentemente esto se sabe que se encontró en el Mar Muerto, ¿no? Bruce regresó a Europa con estos manuscritos bajo el brazo y al principio muchos eruditos no le creían pues de haber encontrado algo realmente relevante, pero poco a poco empezaron a divulgarlo entre diversos especialistas y se empezó a traducir y se empezó a digamos que comparar con ciertos textos antiguos, y es ahí donde se confirmó que este libro pues era 100% real, y que de hecho por muchos años en Etiopía fue un libro que estuvo vivo en algún tiempo. Sí. En ese momento, digamos que se dio el redescubrimiento moderno de este libro y pasó de ser un rumor, digamos que teológico, a algo que podría ya traducirse, incluso copiarse y llevarse a distribución para más allá de un análisis, pues comercialización en general. Hoy en día incluso existen copias que ya digamos que tienen un poquito más de mano de autores y todo, como ya se comercializó y como ese librito que tenemos por allá. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplar, de hecho, del Ajá. libro de Enoch, que es muy importante para nosotros. Pero sí, ya se empieza a correr la voz de la importancia de este libro. Exacto. ¿No? Y bueno, obviamente que después de que esto se redescubre de cierta manera, que ya no queda enterrado en la historia como muchos textos, se empezó a investigar acerca de realmente de qué se trataba todo esto y realmente si tendría alguna datación por lo menos cercana a la época. Y les puedo decir que por lo menos no es, digamos que 4.000, 5.000 años de antigüedad, no, pero tiene más o menos un datado de entre 300 a 400 años antes de Cristo, sí, la escritura. Hay que pensar en esto, porque lo que se narra en este libro sí es de hace muchísimos miles de años, pero lo que es este manuscrito, esa datación tiene. Exacto. Y pues bueno, muchos hablan acerca de esta autoría, de quién realmente fue el autor de este libro, más allá de que se atribuye evidentemente a Enoch, como lo dice su libro, o sea, el título del libro, que sería este mítico profeta, que sería antediluviano, es decir, previo a todo el diluvio, y de hecho es él quien, digamos que de cierta forma, capta este mensaje antes de que todo suceda. Y poco a poco la gente va descifrando también que este señor sería realmente uno de los profetas principales en la historia de la humanidad. Él sería el primero que se comunicaría con las entidades divinas y sabría los mensajes para revelarlos. Posteriormente, tal vez, a algunos discípulos y luego después la distribución a través de esos libros. Pero el texto es claramente tardío a un Enoch. Entonces, muchos han considerado que esto se deba a principalmente eso, que el libro no existía como tal, porque Enoch nunca escribió el libro como tal, sino que reveló este conocimiento a través de cómo se hacía en la antigüedad, de discípulos, de personas que lo siguieron. También, hablando del contenido, se habla con demasiada precisión de cosas que la iglesia prefería mantener en misterio, como por ejemplo las jerarquías angelicanas, los nombres de los ángeles caídos, detalles del más allá, calendarios alternativos. Eso tal vez sí nos abre las puertas a otras interpretaciones que van más de la índole esotérica que de algo pues cristiano, ¿no? Evidentemente porque no existía el cristianismo. No había un cristianismo, exactamente. Sí, y no se sabía exactamente quién iba a ser aquel Mesías que llegaría, ni que se llamaría Cristo. Por otro lado, algunas comunidades cristianas pues sí lo valoraron en su momento, pero nunca hubo un consenso unánime y por lo mismo en estos concilios se decidió retirar porque era muy contraproducente con ciertas ideologías de la iglesia primitiva. Sin embargo, ya se sabía del conocimiento de este libro y es por eso que mencionas tú que se redescubre este libro en el siglo XVIII, pero ya para ese entonces se supone que ya habíamos tenido a un John Dee por ahí, ya habíamos tenido algunos cabalistas que ya nombraban a Metatron y ya nombraban a Enoch. Sí. Y se hablaba de un mítico libro de Enoch también. Sí, pero no existía. Exacto. O sea, era como que ese conocimiento se seguía
transmitiendo como en aquellos entonces, pero no había todavía una prueba física. Es por eso que muchas personas como que no creían o sí creían. Y ya cuando se redescubre, ahí fue como, wow, el mundo estaba viendo algo por primera vez que era sorprendente. Sí, es como encontrar una evidencia palpable de Jesús en nuestra época. ¿Te imaginas algún escrito o algo? Sí. Es así de tamaño la noticia. Lo malo es que, bueno, pasa lo mismo con estos, como con los grimorios, ¿no? Como el grimorio de San Cipriano. De San Cipriano, por ejemplo, que se descubre hasta el siglo XVI, siendo que San Cipriano habría estado por allá de los primeros siglos de nuestra era, posterior a Cristo. Y por lo mismo dicen, bueno, ese libro evidentemente es falso, fue algo, a lo mejor algún esotérico de la época medieval que decidió darle pie o darle nombre a aquello que practicaba a través de un santo que fue popular en su época. Pero en el caso de Enoch es un poco más difícil, más complicado, porque realmente Enoch es un personaje que tal vez más adelante de este episodio iremos revelando un poquito más acerca de su identidad, pero es un personaje tan mítico que incluso aparece en el canon de la Biblia. Sí, aparece. Sí. Por esto mismo, bueno, este es mi primer nivel. Uy, a la bestia. Pues mira, es establecer una base muy grandota para el primer nivel. Yo creo que tenemos que mantenerlo así. Y quizás, digo, si hay alguna persona que llegó hasta aquí y todavía no entiende muy bien qué es el libro de Enoch, quisiera yo nada más darles ese pequeño preámbulo en el que Enoch es contactado por ángeles. Él sube al cielo y ve todo lo que pasa, ¿no? Así es. Describe algunas cosas que a lo largo de este iceberg también vamos a desarrollar más, pero básicamente es eso. Es una persona que fue contactada y que tuvo de alguna manera la suerte de ver el cielo. Así es, un profeta. Un profeta. Para mi nivel 1, quisiera centrarme en una parte muy específica, que es que cuando Enoch es llevado por los vientos, que así dice en el libro, por los vientos, no asciende a un cielo espiritual. No asciende a un cielo espiritual lleno de nubes y de ángeles cantando, así como se representa en el arte. No, lo que describe es algo que es completamente distinto. Y es por eso que es tan importante este libro, porque él describe estructuras, él describe pasillos, él describe armas, salas, máquinas vivientes, seres que están trabajando ahí, niveles con funciones específicas, zonas prohibidas y regiones que aparecen y desaparecen tal cual, ¿no? Es como si alguien hubiera levantado, digamos, un edificio gigantesco más allá de la atmósfera. ¿A qué nos suena todo esto? Evidentemente, por eso es que la ufología recibe el libro de Enoch y lo abraza como una de las fuentes más grandes de un testimonio, de un contacto. Sí. Y ese es mi nivel 1. Las descripciones de los 5 cielos y los 7 cielos de Enoch. Hay unos que describen 5, hay unos que describen 7, pues, ¿no? Hay muchos investigadores alternativos que sugieren que Enoch no subió al cielo como tal, a lo que nosotros como que practicamos la fe podemos entender como cielo, sino que subió a una estructura, una instalación no humana, tal cual, una máquina que estaba viva y que estaba controlada con fuerzas del universo. ¿Por qué se dice esto? Porque es muy fácil entenderlo si nos ponemos a analizar cada cielo. Obviamente que son muchos los cielos que hay que analizar. Voy a mencionarlos solamente así de pasadita para que nos entendamos y para que podamos sentirnos dentro, ¿sabes? De esta nave o algo así, ¿no? Y es que en los primeros textos que se descubrieron, ahí se describen 5 niveles. Y cada uno de estos niveles tiene como algo más extraño que lo anterior. Sí. Básicamente es como si estuviéramos analizando aquellas míticas también bases subterráneas de Estados Unidos. Como que cada nivel tiene su función. Algún tipo de empresa o compañía que está haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, en el primer cielo dicen que aquí Enoch ve un mar, que era un mar que lo describe como un mar sólido, que como con una capa cristalizada que brilla como el hielo. También ahí ve montañas que no proyectan sombras, seres que están encadenados a unos pilares y vigilantes caídos que están atrapados supuestamente hasta el juicio, como dice Enoch. Este es un pasaje muy oscuro, evidentemente, muy helado, con una sensación de prisión cósmica, como si fuera
el lugar en el que ahí aprisionasen a aquellos que no son del agrado de Dios o algo así, ¿no? Como si fuera un sótano interdimensional donde se guardan ahí las entidades más peligrosas. Pasando ya por el segundo cielo, aquí Enoc escucha que hay gritos, que hay lamentos y que hay seres que están suplicando. Sí. Estos seres no son humanos. El texto especifica, son ángeles que no cumplieron su misión. Esta ya es básicamente la cárcel como tal, ¿no? Es una especie de Guantánamo celestial donde hay otros seres de otros planos que están ahí retenidos. Algún curioso, alguien que a lo mejor no era digno todavía de conocer esas estructuras, etcétera, ¿no? Aquí él también, Enoc, ve que aquí es donde también se empiezan a gestar algunas fuerzas de la naturaleza que son como muy peligrosas también. Aquí los conspiranoicos, de hecho, lo llaman como el primer harp. El segundo cielo de Enoc es el primer harp del universo. Aquí, miren, vamos a hablarles de capas y capas de conspiraciones, ¿eh? El HARP básicamente pues es una oficina, es una instalación gubernamental de Estados Unidos que se ubica en Alaska, en Anchorage, que se dice que controla el clima. Pero bueno, esa es una teoría de conspiración que podríamos hablar de ella otro día. En otra ocasión. Pero el tercer cielo, digamos, aquí en Enoc, aquí entra ya un lugar que es muy bello, donde hay árboles gigantes, hay frutas, hay un río cristalino que corre y hay seres pacíficos. Aquí ya podemos entender que Enoc llega al Edén, al jardín del Edén. Okay. Pero mientras él va avanzando también, el paisaje cambia. En ese mismo piso también ve ríos de fuego, abismos, montañas ardientes, columnas de fuego. Bueno, dos zonas en un mismo nivel, un paraíso y un infierno. Un viaje de Dante, así. Es un viaje de Dante, básicamente, ¿no? Sí. Se supone que en este tercer nivel es donde se encuentra el árbol de la vida y donde se supone que aquí nacieron tanto Adán como Eva. Entonces es muy interesante, ¿no? En estos textos gnósticos dicen que este nivel es el portal que conecta varias dimensiones, en el que pueden uno pues caminar por ahí, etcétera, ¿no? Ya para el cuarto cielo, aquí viene una parte que es como más polémica, y es que Enoc describe máquinas, tal cual. Literalmente usa palabras como órbitas, como carriles, como puertas, ruedas, pasos y señales luminosas. Ángeles llamados los luminares custodian este lugar, que se supone que ahí también se custodia tanto el sol, la luna, el calendario y las estaciones del año. Enoc dice que el sol se mueve por ventanas en el cielo, sí, y que como si este sol pasara a través de compuertas energéticas, y no sé, esto suena más a una máquina que gestiona un motor planetario que a un concepto espiritual. Entonces es algo muy loco. Ya para el quinto cielo, aquí es la parte que más me voló la cabeza, porque en el quinto cielo se describe como una especie de cuartel donde viven unos seres llamados los Grigori. Estos Grigoris son gigantes, son vigilantes, son seres corpóreos, no son alucinaciones ni nada de esto, son seres corpóreos, altos como torres, dice el libro, y que están vestidos con armaduras. Enoc los describe tristes, como abatidos y como atrapados ahí, como si fuera un ejército esperando órdenes, pero como si tuvieran muchos años esperando esas órdenes. Se parece muchísimo como a soldados genéticamente modificados, como entidades híbridas, algo muy extraño. Y esa es la parte como más militarizada de todo el cielo que le muestran a Enoc. Y ahorita te mencioné que hay otras versiones, por ejemplo en Enoc 2, que es el libro de los secretos de Enoc, que ahí se describen 7 cielos, a diferencia de los 5. Y básicamente, bueno, son los mismos, pero como... le suman algunas cosas. Como que se mueven o tienen diferentes nombres. Por ejemplo, el primer cielo es el archivo de las nubes, el segundo son los vigilantes oscuros, el jardín y el tártaro, las máquinas de luz, las máquinas conscientes, y ya un poquito más como estructurados. Esta segunda interpretación ya es más tardía. Ya es como la reinterpretación del primer libro de Enoc. Aquí, por ejemplo, lo que sí me llamó la atención es el séptimo cielo de esta versión, porque lo nombran como el núcleo.
como la sala del trono y de la inteligencia suprema. Aquí Enoc ve un trono que emite fuego. Además de eso, ve seres que parecen hechos de zafiro vivo. Esto del zafiro se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. Como hombres de hojalata. Como hombres brillosos, sí. Como de algún tipo de metal precioso, pues, ¿no? Además describe vibraciones que hacen temblar el espacio y el tiempo, como un mar de cristal, algo ya un poquito más, no quisiera decir ambiguo, pero más, ¿cómo te podría decir? Más metafísico. Metafórico. Metafórico, sí. etc. Sí. Y en el centro de todo este cielo, Enoc describe una entidad, que controla la realidad, que controla todo, como si operara él una máquina, en este trono de fuego. Muchos textos dicen que en este nivel Dios ocupa ese lugar, pero los gnósticos creen otra cosa. Dicen, este no es Dios, es un arquitecto, un operador, y que el verdadero origen o el verdadero Dios está más allá de estos 7 cielos. Sí. Pero sobre todos los niveles. Pues. Sobre todos los niveles, y más bien como que este ser que está en el trono sigue órdenes de Dios. Pero bueno, es el nivel 1. Sí, pero está muy interesante. O sea, la verdad es que estas incluso reinterpretaciones de lo que... Pues hay muchísima metáfora en el libro de Enoc. O sea, hay como muchas cosas que no son entendibles tal vez de primera instancia, pero hay muchas como reinterpretaciones en las cuales se busca respuestas a través de diversos pilares de creencias. Y yo creo que uno de los más grandes, sí, definitiva, es la ufología, porque podemos entender mucho de lo que hemos visto incluso en casos modernos con lo que se menciona en este libro. Es muy curioso porque sí, se piensa como que es mucha metáfora, y de hecho los que son como escépticos del libro de Enoc y de todo este tema, de la conexión pues que hay espiritual y ufológica, consideran que todas estas son metáforas y ya. Y digo, es fácil pensar eso, porque sí es cierto, al final de cuentas Enoc tampoco sabía lo que estaba pasando. Él describe lo que vio con sus palabras, con lo que pudo entender según su realidad y su contexto histórico también. Sí, cuando se habla que es un trono de fuego, no hay que pensar que es un trono literalmente de fuego en llamas así. Sí. Y no es que Enoc haya sido metafórico, es que él tampoco conocía que era una luz. Sí. O sea, él recordemos que la electricidad, que los focos, que todo esto que ahora, bueno, nos parece tan natural, en esos entonces lo único que producía luz era el fuego. Sí. Y ya. Entonces todo lo que tenga que ver según lo que sabemos fuego, históricamente. Bueno, porque puede que haya tecnología previa al diluvio. Exacto. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, con esto pasamos al nivel 2 de este iceberg. Y en este nivel, de hecho, continuamos un poquito revelando más acerca de la historia tal vez de este personaje. Porque para mi segundo nivel yo te tengo la identidad de Enoc. Porque esto también es un gran misterio. Y creo que es importante también para poder entender un poco acerca de este libro. Históricamente, pues se sabe que el libro de Enoc pues, es una obra que está compuesta por varios autores. Y esto se sabe pues a través de diversos análisis que se le ha hecho tanto de la datación como de la interpretación de la escritura, etcétera, y se sabe que varias personas se involucraron en la escritura de esta obra. Y simplemente porque Enoc no estaba vivo para cuando esto se escribió. Y además son diversos libros los que componen el libro de Enoc. Eso también, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero sí, hay varios libros dentro del libro de Enoc que componen diversas partes, que obviamente cuando las juntas pueden llegar a ser muy complementarias, pero también queda mucho de interpretaciones o que sean complementarias. Cada parte pues habla por sí sola, diversas cosas, pero bueno, yo no quiero hablar de las partes del libro, sino que lo que quiero hablar es acerca de la identidad, porque no es solamente hablar de una persona que fue un profeta, sino de alguien que tiene diversas cualidades. Una persona que recibe las visiones, que dialoga con los ángeles y que supuestamente él interpreta y escribe todo lo que ve. Y esto lo deja para generaciones futuras, para personas que van a llegar a entender este mensaje y reinterpretarlo para su época, porque obviamente eran visiones que en su momento no iban a funcionar de nada. En
en el libro 1 de Enoch, que hablemos concretamente del canon del libro de Enoch. El canon, ajá. Enoch pues escribe en tablas o libros lo que se revela. Lo que digamos que se le da como un encargo no es exactamente una cuestión como un diario personal o algo así, sino que es una persona que está archivando información del cielo. Okay. Esto pues no solamente lo relaciona como una persona que era un profeta, sino que alguien que revela los textos, es como un decodificador, es la pieza clave para interpretar los mensajes divinos a un contexto terrenal. Por esto mismo es que me interesó muchísimo hablar acerca de esta supuesta identidad que, número uno, de una persona que vive antes del diluvio, que pertenece a esta humanidad primigenia, que no solamente lo colocan entre las civilizaciones que digamos podrían ser las sumerias, sino que son mucho, mucho antes de todas estas. Incluso Göbekli Tepe se queda tonto. Digamos que Enoch sería aquel último escriba que dejó memorias en lo que se supone fue la humanidad previa a lo que pasó, a la limpia universal. Sí. Por lo cual estos mensajes o interpretaciones que le damos contemporáneamente tal vez están muy pensados para alguien de nuestra época, una persona que habría vivido algo muy similar a lo nuestro. Y sumado a esto, no es solamente una persona que se le conoce como por descifrar estos mensajes, sino también se le conoce canónicamente e incluso por el libro de Enoch como el que camina con Dios. Y esto se refiere a que tal vez, y este personaje, más allá de que sí, según el canon, pues él camina con Dios, él es elevado a los cielos, todo esto, es una persona que es muy cercana a Dios al nivel que puede estar cerca de él, que puedes sentirlo, verlo, escucharlo y transmitirlo. Después de todo esto, él no muere como persona humana, o por lo menos no muere, es lo que se sabe, ¿no? Él asciende, se va a otro lugar y se queda en ese lugar, y hay muchas interpretaciones después de eso que lo convierten en otras cosas que tal vez sí podría ser como un tipo de híbrido entre divinidad y humanidad, ¿no? Por otro lado, puede soportar las visiones que él recibe, mensajes que tal vez si no están diseñados para la humanidad, él los puede recibir e interpretar y reescribir. Hay diversos, ahora sí me voy a las identidades que supuestamente se le atribuyen. Todo esto se puede relacionar mucho con diversos personajes que se han visto en diversas literaturas, en diversas cosmologías, porque, bueno, eruditos ha habido muchísimos, pero personas que estén cercanas a algo así, pues muy pocas. O por lo menos que se sepa que existieron, pues yo creo que ninguna, confirmada ninguna. No, y bueno, es algo que yo creo que todos tenemos la duda, pero es ¿por qué Enoch? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Bueno, la cosa es que hay otros personajes que se conectan con él. Está, por ejemplo, en el Islam, está Idris. Idris en el Corán es un profeta al que Dios eleva en una posición alta. La tradición islámica lo identifica como Enoch, de hecho. Se le atribuye la sabiduría, la escritura, la ciencia, la observación de los cielos. Digamos que es un tipo de sabio que puede revelar los mensajes a través de las estrellas, muy similar a como pasa con Enoch. Por otro lado, hay otro personaje que es muy importante y muy intrigante cuando lees un poco acerca de él, que es Hermes Trismegisto. Claro. Hay autores musulmanes medievales que han llegado a decir que tal vez, y es la misma entidad, la de Hermes, que la de Enoch. Es que puede que sí, güey, la verdad. Hay cosas muy similares. Hermes Trismegisto se le considera, además de ser el gran sabio creador del hermetismo, inventor de la escritura, conocedor de la astronomía y la astrología, y también conocedor de los conocimientos previos a la humanidad, es decir, previos a los diluvios, previos a las catástrofes y a los fines de las eras. Hermes, el primero en conocer
al mundo y a la divinidad. Tener la sabiduría absoluta. También se le considera el padre de la alquimia, se le considera el padre de la filosofía absoluta. Es una persona que se supone que fue la persona más inteligente en estar en el mundo, que fue rey, que fue emperador, que fue el amo de todo prácticamente. El 3 veces rey. El 3 veces rey. Hermes Trismegisto. Así es. Y por lo mismo la conexión con Hermes sería la misma con él, con Enoch. Sí, no, y además también está pues el hecho de que Tot también es otro que se liga con Hermes Trismegisto, porque es una fusión de ambos dioses, ¿no? Se fusiona de Tot del antiguo Egipto, porque también es el dios de la escritura, es el dios de las cuentas, de la medición del tiempo, de los libros sagrados. Y parece ser una cadena de diversos personajes que terminan siendo exactamente el mismo. Ninguno de ellos se conoce exactamente cuándo vivió y cuándo murió, o si murieron o si tocaron la tierra en algún momento específico. Pero digamos que en esta suma, lo que sería Enoch, Idris, Hermes y Tot serían el mismo personaje una y otra vez en la historia. ¿Te imaginas, güey? Sí. ¿Te imaginas que Enoch sea ese personaje? Digo, a ver, ya tenemos un capítulo de Hermes Trismegisto y es muy bueno. Sí. Y en ese capítulo hablábamos de que no fue una figura histórica. No nació, se supone, ¿no? Pero que sí su huella es como bien difícil de rastrear. Sí. Porque no se sabe cuándo es que se generó la idea de Hermes Trismegisto. Entonces, pensar que fue Enoch tiene sentido. Tiene mucho sentido, porque creo que en relación a otros personajes, digamos que han existido a nivel, de cierta forma, histórico o literario, por lo menos. Literario, sí. Literario, pero no lo hablo como... Es que no quiero cometer el error que la gente crea que es ficción por decir literario. Lo digo así porque no hay una tumba, no hay nada de esto, sino que se sabe de su existencia a través de los escritos que dejaron al mundo. Pero en ambos casos, los dos son intermediarios entre lo humano y lo divino. Dominan la escritura y el cálculo del tiempo, porque sí recordemos que Enoch también hay mucha simbología en torno al calendario solar, cosa que no se tenía conocimiento en su época. El calendario solar pues de los 365 días, al igual que la edad que él vive y otros datos más que más adelante les platicamos, pero el 365 es un número que se repite en el libro de Enoch y no es casualidad. Y a pesar de la antigüedad, digo, es curioso pensar que ya alguien tuviera este conocimiento para medir el tiempo. Están ligados obviamente ambos a los astros, al cielo, a todos estos movimientos cósmicos que incluso pues ya los esotéricos los toman como referencia para empezar nuevas prácticas, como incluso el contemporáneo New Age, que sí está muy basado en todo esto. Esto es mucho más antiguo que todo eso. Por alguna razón utilizan a ambos personajes porque terminan siendo parte de lo mismo. Y no tienen, de verdad que no tienen digamos que geográficamente no tienen muchísimo que ver según lo que se creía. Pero ahora tal vez si pensemos que estos dioses o estos profetas o como queramos verlos, tal vez sí fueron más grandes de lo que creíamos y estuvieron en más lugares de los que pensamos antes. Hay un gran problema con estos personajes, con Enoch. Me voy a centrar en Enoch. Porque se conoce su árbol genealógico, ¿no? O sea, se conoce, se sabe y él creo que es como sexta generación. El séptimo de la línea séptima. Set. Sí. Pero estamos hablando de que, pues sí, viene de un árbol genealógico que tú lo puedes encontrar y ver y rastrear. El problema es que estamos muy cerquita de Adán y Eva aquí. Y aceptar que existió Enoch es aceptar que Adán y Eva también existieron. Sí. Y eso ya se complica un poquito, porque Adán y Eva, pues en realidad no existe una prueba de que hayan sido los primeros seres humanos en existir. Por lo menos creo que la historia canon, ¿no? Creo que esta historia canon... Como los hechos, así. Claro, yo la historia canon también pienso que está mucho pues obviamente en debate, porque eso es totalmente algo fuera de la realidad, pensar que simplemente, o sea, como los hechos, cómo se pudieron haber dado para que ese árbol genealógico hubiera salido de una manera correcta y no algo aberrante, pues es muy complicado de imaginar.
Pero luego hay otras interpretaciones que son tal vez de otras vertientes, como las gnósticas, que te hablan de que tal vez ellos no estaban solos, ¿no? Que había una humanidad incluso preadámica, o sea, previa a Adán, cosa que ya te da un poquito más de sentido de que decir, bueno, a partir de él se empieza a escribir la historia. Sí. ¿Por qué? No sé, pero a partir de él. Y nada más para cerrar este punto, porque obviamente que lo pensé y creo yo que podría tratarse también Enoc de esta figura que pudo haber sido muy similar a la figura de Jesús. Y creo yo que también puede estar conectado a algo que mencionamos hace algunos episodios, en un capítulo, específicamente un iceberg que hicimos acerca de los misterios de Cristo, en el que decíamos que Cristo existió más allá del tiempo y más allá de las identidades a través de los nombres y de las caras y de los cuerpos. Existió como una esencia. Y yo creo que Enoc perteneció a esa esencia también, que en algún momento él fue el Cristo de su época. Sí, ahorita que lo estabas mencionando, con esto, con el paralelismo con Hermes Trismegisto, se me vino a la cabeza esa idea. Y yo lo tengo muy asociado a lo que dice Carl Jung. Y ojo, todo lo que estamos diciendo, ya hay capítulo de eso, ¿eh? Así que pueden ir a buscarlo después de ver este iceberg. Tenemos un episodio de Carl Jung también, Carl Jung, para que puedan entender también un poquito acerca de esta vertiente tal vez más del ámbito psicológico, los arquetipos y las representaciones religiosas, los extraterrestres, todo está ahí. Y de hecho, para que puedan entender un poquito lo que voy a decir, porque yo al arquetipo de el Cristo sí lo entiendo, ¿no? O sea, y sí lo veo, las diferentes caras de Cristo. Jesús fue uno solamente de estos arquetipos. Cuando mencionaste a Hermes Trismegisto y su paralelismo con Enoc, yo no lo asocié con el arquetipo del Cristo, sino más bien quizás con el arquetipo de Hermes Trismegisto. También. Más que el de Cristo como tal. Como que el del Cristo tiene otras características. No sé, pongan en los comentarios si ustedes les suena más a que Enoc fue Cristo o fue más Hermes. Sería bueno ese debatito, ¿eh? Sí. Pero fíjate, ahorita que estabas hablando del 365. Cuando Enoc asciende también y recibe los libros celestes y todo este conocimiento y todo esto, una de las primeras revelaciones que los vigilantes le entregan no es sobre ni demonios, ni sobre juicios, ni orden cósmico, sino sobre el tiempo. El tiempo medido no por los seres humanos, sino por entidades no humanas, que en ese momento estaban gobernando las luminarias del cielo. Justo lo que les comentaba ahorita. En el calendario que Enoc recibe, supuestamente es un calendario exacto, un calendario rígido, matemático, y es el conocido calendario solar. Este calendario, y aquí puede que les explote la cabeza un poquito a todos, porque de verdad es algo que cambiaría completamente nuestra realidad. Se supone, y según los textos originales de Enoc, este calendario no tendría 365 días. Tendría 364 días. Ok. Si te pones a pensar, tiene sentido. Ahí les voy a decir por qué. La cifra de estos días pues no es lo importante, sino lo grave de lo que implicaría esto. Este calendario de los 364 días se supone que no es humano. Eran básicamente como un regalo que le dieron los vigilantes a Enoc, aquellos los mismos que luego serían castigados por mezclarse con los humanos, etcétera, con las mujeres. Pero desde aquí se entiende por qué fue eliminado o por qué fue cambiado. El calendario funciona con una perfecta simetría. 52 semanas exactas, 4 estaciones de 91 días cada una y 364 días totales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos 365 días? Bueno, porque existe esto de los años bisiestos, etcétera, ¿no? Que se agrega o se quita un día. Sí. Eso para hacer que cuadre. Sin embargo, eso es como más bien como en la interpretación humana del ciclo lunar. Lo que supuestamente le dieron a Enoc fue el ciclo solar. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente el tiempo, como muchas personas sabemos, el tiempo es una percepción.
Es algo claro. que nosotros medimos para poder hacer nuestra vida. Y lo aceptamos. Y lo aceptamos. Un minuto es un minuto, etcétera, ¿no? Para ti, para mí, Para ti. aunque tú sientas que tardó más ese Exacto. minuto que yo. Se supone que es para llegar a una concordancia y no irnos con sesgos de sentimientos, porque justamente luego llegaría un Albert Einstein que demostraría que el tiempo en realidad es relativo. O sea que mi minuto y tu minuto no son iguales, aunque sí son. Ajá. Algo así, ¿no? Si nosotros tuviéramos en consideración esto y quitáramos ese día, en realidad estaríamos hablando de que toda nuestra realidad se cae. ¿Por qué? Porque esta maquinaria perfecta, que es el universo, que es la galaxia, el cosmos, recibe un orden. Y este orden cósmico está diseñado por seres que comprenden el universo, no como nosotros lo comprendemos, sino como un mecanismo. El propio texto dice: el calendario que los ángeles usan en el cielo, y que los humanos deben imitarlo para no perderse en la oscuridad. Eso es lo que supuestamente nos dice Enoc. Y es que aquí está el conflicto, porque el judaísmo antiguo se guía por la luna, y el calendario de Enoc anulaba por completo este ciclo lunar. ¿Y qué significa esto? Pues que las fiestas tradicionales, las fechas sagradas y toda la autoridad religiosa basada en la observación lunar es inválida. Era un golpe directo al sistema, güey. El calendario de Enoc tiene una acusación directa que suena casi herética, como algo de herejía, que dice: los que sigan el calendario lunar serán confundidos y caerán en un error. Ok. O sea, nos dictaron las reglas. Nos dictaron las reglas, y ¿qué hizo el ser humano? Agrégale un día más para que se cierre, ¿no? Okay. Incluso yo me atrevería a decir que nos hicieron creer que Enoc había recibido esta información, pero no. Enoc recibió 364, no 365. A mí me pareció como, wow, el texto no dice que se equivocaran, que se equivocarán por ignorancia, sino que dice que van a caer en un error espiritual, porque el calendario lunar habría sido impuesto por humanos corrompidos, por vigilantes caídos o por fuerzas que alteraron el orden cósmico, como lo que es el hibridaje. Esa es una alteración de la mezcla. La mezcla de los vigilantes con las mujeres humanas es una alteración cósmica. Es algo que no debería pasar, es algo aberrante. Es algo que supuestamente Dios no tuvo lugar ahí. Y es por eso que se dice que el calendario solar es el de Enoc, sería el original, el de verdad. Es decir, que la religión oficial cambió el tiempo para alejar a la humanidad del diseño angelical. Y es una cosa que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero un día hace la diferencia total, porque estamos hablando de miles y miles de años. Ahora imagínate cuánto tiempo realmente hemos perdido o hemos malgastado, cuántas cosas hoy en día se miden en base a esta escala de tiempo que está mal, güey. Nuestra ciencia, nuestro estudio de la realidad está en un error. Entonces, no sé, a mí me pareció como wow, ¿no? El calendario solar de Enoc es en realidad un protocolo cósmico y funciona como un ritmo universal usado por inteligencias superiores. 364 días es una cifra que mantiene coherencia con las realidades superiores. Cambiar este calendario nos deja fuera de esta fase. En otras palabras, el tiempo no es solo tiempo, es una frecuencia. Y la humanidad estaría usando la frecuencia incorrecta. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y si el calendario de Enoc es un reloj antiguo de contacto, imagínate esta teoría. Voy a entrar un poquito en la fase teórica, ¿no? Porque los vigilantes entregaron un calendario no solo para medir el tiempo, no solamente para que nos ubicáramos en la realidad, no, nos lo entregaron para sincronizar los contactos entre humanos y seres no humanos. Al cambiar el calendario, los humanos perdieron la capacidad de sincronizarse con estos seres, güey, con estos visitantes, con estos dioses. Por eso ya no bajan, por eso ya no vienen, por eso se transformaron de repente en luces,
en sombras, en señales ambiguas. Ujú. Es Porque como la estamos fuera de humanidad. fase. La humanidad, bueno, y refiriéndonos directamente al humano que está inmerso tal vez en la urbanización, a la globalización. En sus 365 días, Ujú. en vez de en sus 364. Y aquellos que tal vez sí alcanzan a manipular, pues digamos que este acuerdo, o sea, Ujú. dejan este acuerdo en común, ¿no? Como estas teorías, como la teoría sintérgica de Greenberg, ¿no? Que te habla justamente Ándale. de la ruptura Ujú. de la látiz o la látice de la realidad a través de la conciencia, de la expansión de la conciencia, Sí, ¿no? sí, De sí, cómo sí. llegar a un estado, digamos que modificado a nivel cerebral para estar, digamos que sincronizado con esta materia cósmica y no tanto Exacto. con la conciencia del tiempo terrestre y todo esto. Sí, porque por ejemplo, lo que Greenberg estaba tratando como de desarrollar y establecer era como, esta es la realidad que vivimos, Ujú. pero, Que está estipulada, pero está pues. estipulada, y como está estipulada, echa la ley, echa la trampa. Entonces vamos a analizar las leyes de esta realidad y sabiendo eso, vamos a poder manipular esas leyes y hacer cosas extraordinarias. Sí. En teoría, no tendríamos por qué hacer tanto barullo, pues. Sí. Si ya de entrada Enoch nos dijo, así, esta es la frecuencia y así es como se tiene que medir el tiempo. Sí. ¿Y qué dijo el ser humano? No, no, no. Eso no va contra mi religión. Eso va en contra de mi religión. Eso es herejía y eso es blasfemia. Sí. Y vámonos. Nos perdimos una oportunidad gigantesca. Qué triste. Qué locura, ¿no, güey? Y con esto pasamos al nivel 3 de Venga. este iceberg. Porque en este nivel, de hecho, ya quiero empezar a hablar acerca de este tema. Sí, venga. Justo lo quise traer diferente porque sé que siempre lo hablamos de la misma manera cuando nos llegan a invitar. Siempre hablamos del tema de los Nephilim y todo esto de manera, yo creo que muy tradicional. Sí, superficial, ¿eh? Muy superficial. Pero yo no quise hablar de los Nephilim como tal. Quise hablarte de realmente algo que yo creo que es el resultado. Digamos que genéticamente ok para Dios Ok. de lo que fueron los Nephilim. Ajá. Te quiero hablar del libro de Noé. El libro de Noé, Noé, el del arca de Noé. El exacto. del arca, Noé. Pues resulta que Noé, pues es Es nieto, creo, ¿verdad? no, es como bisnieto Bisnieto. de Enoch. Porque es Enoch, es Matusalén, es Lemec y luego es Noé. Y los Noé. Bueno, en ese orden, pues sí sería como bisnieto, ¿no? Desciende directamente pues de este linaje de Set también. Imagínate, güey. Hay pues muchos teóricos que hablan acerca de, pues, del arca de Noé Ujú. y como su relación en torno a la ufología también y todo esto. Y evidentemente que como está conectado también con el libro de Enoch, hay un apartado que habla acerca de Noé de una manera bastante interesante. Él recibe, pues, Enoch recibe información sobre lo que viene, ¿no? Ujú. Pero él sabría que iba a pasar este tema de un diluvio, él sabría que iba a pasar todo esto porque él tiene estas precogniciones más que nada por los mensajes. Y más tarde, digamos que aparece Noé con una misión que iba a llevar al mundo hacia el camino de Dios. Iba a ayudar a esta limpia de la materia universal. Bueno, en el texto del Génesis 6:9 se usa una expresión muy interesante para expresarse acerca de Noé. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Así lo llaman. Voy a un punto con todo esto. Ok, sí. Lo que es justo se entiende como que es alguien moralmente recto frente a las leyes de Dios, frente a la corrupción de su época y frente a cualquier contexto moral bíblico. Pero ese perfecto en sus generaciones suena a algo que no solemos usar para personas como tal. Es algo referenciado tal vez a algo de un aspecto más divino. Obviamente no algo animal ni nada de eso. Algo divino, algo que no viene de una conciencia humana. La perfección. Digamos que la parte simbólica o literaria sugiere que Noé es una persona de comportamiento íntegra y que también tiene un linaje que no está defectuoso, como los linajes o las generaciones de personas
que se encontraban en aquellos años cuando iba a ocurrir el diluvio. Ujú. Todo esto da pie a este libro, que es el libro de Noé, que aparece en el libro 1 de Enoc, en los capítulos del 106 al 107, donde se ve una descripción acerca de el nacimiento de Noé como algo atípico. Cuando nace, su padre Lemec se asusta porque el niño no se ve como un bebé común. Su piel parece clara, como luminosa. Brillante. Sus ojos brillan e ilumina su casa de una manera angelical prácticamente. Su aspecto es descrito como no como un humano corriente, sino como algo más. Lemec llega a sospechar que su hijo no es totalmente humano. Se pregunta si no vendrá de otra parte. En algunos pasajes, la inquietud es explícita. Lo ve tan distinto que teme que su esposa haya concebido por intervención de seres superiores. ¿Qué hace Lemec? Consulta a Matusalén. Matusalén, a su vez, recurre a Enoc, que ya está en la esfera celestial, y Enoc, desde otro plano, responde: Noé sí es hijo de Lemec. Noé es un hijo legítimo de seres rebeldes, pero está marcado, es especial, y su destino es ser preservado del cataclismo que viene próximamente. Noé no es un monstruo para el contexto celestial, pero tampoco es un bebé ordinario. Es el punto intermedio, es decir, no es un Nephilim, No. es algo más. Es algo que se infiltró, tal vez con esta misma mezcla genética que buscaron los vigilantes, pero en vez de crear seres monstruosos y aberrantes, crearon un ser que era totalmente recto y obediente ante las leyes y la búsqueda de la misión moderna, lo que se iba a hacer con el mundo, limpiarlo nuevamente y llevar a este ser que estaba tal vez en algún aspecto ascendido, de cierta forma tocado por lo divino, de cierta forma ligado genéticamente, y lo iban a ayudar a que este mismo mejorara la línea genética de la humanidad. Obviamente que hay una lectura muy conservadora que habla de que el lenguaje de lo que se entiende como por luminoso es como símbolo de santidad. O sea, que no sea así, tal vez es porque sí, pues viene de algo santo, ¿no? No que brillara, tal cual. No, de hecho sí, es que sí se dice que brillaba, pero el punto ahí fue, tal vez sí se trataba como de que, como de un resplandor de algo, como un ángel que llega o algo así, ¿no? Oh. Como tal vez un aspecto simbólico de la salvación, más que como tal que el niño brillaba. Pero digamos que la lectura que más se ha aceptado es que realmente Noé no era un humano normal. O sea, incluso dentro de los estudios de la mística se cree que Noé también tenía parte ángel. No era totalmente humano. Y realmente tiene muchísimo sentido, porque ¿quién mejor que un ser que está de acuerdo con aquellos que están ahí arriba intentando modificar el desastre que hicieron algunos pocos, y que se ve como los humanos y que genera la confianza con los humanos, que puede ser un líder espiritual incluso, y que va a obedecer absolutamente a todo lo que le van a decir? Así un Noé híbrido sería una mejor opción que un Noé simplemente humano, o un Noé que simplemente recibe mensajes como tal vez otros profetas, ¿no? Otras personas que aparecen en la Biblia. Él es diferente, él es el que salva al mundo, es un héroe. Así como se describe en aquellos textos sumerios de Utnapishtim, ¿no? Que también una historia más antigua que te habla de este mismo personaje, exactamente el mismo, que hace lo mismo, salva al mundo de un diluvio universal. Bueno, más que al mundo, a la humanidad y a los animales, ¿no? Pero bueno, lo salva. Yo me imagino como la mesa de diálogo. Sí. Para el plan ¿no? Así como me imagino unos rebeldes por ahí que dijeron, no, o sea, que podemos confiar en Noé, ¿no? O sea, podemos confiar en Utnapishtim. También porque es verdad que el hecho o lo que sucedió una vez nada más, pero fue contado muchas veces y con muchos nombres y muchos contextos y alabando a otros dioses, etcétera. Pero por practicidad vamos a manejarlo como Noé.
¿no? Sí. Pero sí yo lo veo como, al final de cuentas, era una familia, un hombre, ¿no? Un hombre con su familia, con esta carga de salvar como a lo que queda de vida ante la ira de un Dios enojado. A mí me suena más que a que sea como parte del plan de Dios, sí como algo más pequeño, como un grupo de rebeldes idealistas a lo mejor, Uh-huh. que dijeron, no, es que no podemos confiar en él, hay que como separarlo de lo que está planeando nuestro jefe Dios. Entonces, es bien interesante verlo como de esa manera, porque siendo así, incluso esta historia de Dios es un poquito también como que siempre hemos dicho, pues, siempre que nos invitan, el Dios del Antiguo Testamento era diferente. Sí. Era algo Sí. más humano, güey. Más intencionado, tal vez. Sí. Podría tener como más más emociones, más Sí. Por eso digo humano, ¿eh? Sí, o sea, más humano intencionado. o más malo. No hay neutralidad Ajá. o amor puro, ¿no? O sea, el hecho de la Sí. bondad absoluta y digamos que esta visión de un ser superior como alguien supremamente elevado en los términos de, digamos que Sí, de éticos y emociones morales, ajá. positivas para todos Sí. y para todas. Yo creo que Noé sí entra dentro de uno de esas grandes de esos grandes personajes Ujú. que uno se puede llegar a preguntar muchísimo acerca de todo esto, porque luego sumas, bueno, la historia canónica de él, que te habla de un personaje que tuvo acceso a algo, primero que nada, de un conocimiento como de tipo planos, que él recibe a través de mensajes Para el arca. para crear un arca jamás vista en la historia de la humanidad. Sí. Y esta misma tendría la capacidad, digo, tan absurda de poder llevar a tantísimos seres vivos sobre ella, Sí. que incluso la han comparado con que el arca posiblemente, si existió, pues era más bien como un tipo de nave o algo por el Sí. estilo. Algo que tal vez sí contenía el material genético de cada especie de la Tierra. Sí, no tanto el elefante, pues. Sería O sea, mucho más complicado, incluso ujú. para una nave extraterrestre. Es absurdísimo la cantidad de datos históricos que coinciden con el diluvio universal, ¿eh? Sí. Y con esto, porque sí es cierto que para atrás en la historia hubo cambios climatológicos muy fuertes, de 15 a 10 mil años atrás, en los que de verdad se le consideraba al Sahara como la sabana de África. Sí. Y la Antártida como también Una selva tropical, una ¿no? selva tropical y era como muy difícil de imaginar que ya estábamos nosotros los seres humanos conviviendo en esos ambientes. Sí. Entonces pensar que algo así de devastador como un diluvio universal, que puedes tú llamarlo diluvio, puedes llamarlo inundación o lo que sea, Ujú. sí pasó, además de el montón de culturas que también registran este desastre. Entonces no es muy difícil pensar que quizás y Noé, al igual que Enoch, recibió algunas instrucciones para construir algo para poderlo sacar de ese aprieto, Sí. de lo que se avecinaba. Aquí la pregunta entonces es, ¿recuerdas este monte en el que supuestamente es donde se asentó el arca, ¿no? Ujú. Que es como muy grande y que sí se asemeja a lo que es un navío, un arca? Sí. Yo, por ejemplo, tengo mis cuestionamientos con esa evidencia, ¿no? Con esa prueba. Pero el pensar y hablar de esto, de Enoch y de este contacto que directo que es muy, muy directo, nos hace pensar entonces como en, bueno, ¿y cuáles son las evidencias físicas de que esto pudo haber pasado? Ujú. Y resulta que existe un monte, que es el monte Hermón. No sé si te ha tocado escuchar. Lo he escuchado, pero... Es un lugar sagrado. Ok. Es un lugar sagrado. Es una montaña inmensa, inmensa, que está situada en la frontera del Líbano, de Siria e Israel. O sea, si te fijas, es un lugar tenso, militarmente hablando, desde hace 2000 años. Y ahorita van a saber por qué. Esta es una región estratégica y estrictamente militarizada, llena de misterios tanto arqueológicos como cavernas, anomalías, bases secretas de estos 3 países que te mencioné ahorita. Pero en el libro de Enoch, este lugar no es simplemente una montaña. Este lugar, Minor, es el punto exacto donde se dice que de ahí descendieron los vigilantes. Ok. Tal cual, así.
Es el primer sitio de contacto entre humanos y seres no humanos. Uf, eso es denso, ¿eh? La base, esta supuestamente es la base de operaciones desde donde comenzaron los experimentos genéticos que crearon a los Nephilims y que es la montaña donde se supone que se selló el pacto que cambió el destino de la humanidad. Para muchos estudiosos, Hermon no es un lugar santo, es un lugar marcado, un sitio donde algo aterrizó. El texto es explícito. Los vigilantes descendieron sobre la cumbre del monte Hermon. Ojo, los vigilantes descendieron sobre la cumbre del monte Hermon o Hermón. No aparecieron, no se manifestaron en espíritu, no se revelaron. Descendieron físicamente, como si hubieran bajado desde el cielo literalmente. En otras palabras, aterrizaron. Tal cual. Aterrizaron. Aquí ocurre uno de los momentos más inquietantes de la historia de la humanidad y del libro de Enoch. Aquí 200 seres no humanos dirigidos por Semyasa, la misma de Billy Meier, se reunieron en un círculo y juraron el pacto que prometían realizar bajo su misión, que la misión era mezclarse con las mujeres humanas y enseñar artes prohibidas. Estos 200 seres no humanos, primero llamados vigilantes, después llamados ángeles y después llamados demonios, ahí bajaron, güey. Sí. Ahí empezó todo. Hay un detalle que muchos pasan por alto, ¿no? Y es el simple nombre de este monte. El nombre Hermón viene de la raíz Erem o Jerem, que significa maldito o prohibido o jurado o bajo castigo. Es decir, que este monte lleva el nombre de lo que después acabaría con muchísimas vidas en la Edad Media. El hereje. De ahí viene también. O sea, es el monte hereje o Hermón, ¿no? El monte Hermón está alineado además con algunas rutas astronómicas, antiguas ciudades megalíticas de la India, de China, bueno, que ya existían en ese entonces, sí, claro. Templos del Líbano y puntos de energía geomagnética. Otros sostienen que la cima tiene un patrón de fracturas geológicas que generan anomalías electromagnéticas. Es un campo que ahora sí que a mí me encanta hacer esta pregunta, ¿no? Pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El hecho de que este monte tenga esas cualidades o esas características, ¿es por eso por eso decidieron bajar ahí? O más bien porque bajaron ahí se generaron estas anomalías. No lo sabremos nunca. Pero incluso hoy los equipos de comunicación militares que se adentran en Hermon funcionan mejor que en cualquier otra montaña cercana. Como que tiene algún tipo de asertividad con este tipo de equipos o de herramientas. Como si el lugar tuviera algo especial. En la cima de Hermon existen algunas ruinas megalíticas, unos bloques inmensos, unas alineaciones muy extrañas y plataformas artificiales que los arqueólogos no pueden fechar ni pueden explicar claramente estos restos. Obviamente para los escépticos estos son formaciones naturales, ¿no? Pero no tiene sentido, porque estos megalíticos, aparte que se ven claramente, le han querido como hacerlos datados, pues, ¿no? Decir, oye, ¿de cuándo está esto, no? Y no coinciden ni con fenicios, ni con romanos, ni con cananeos. No parece nada conocido. Parece un sitio que es prediluviano. Prediluviano. Y aquí aparece una hipótesis muy fuerte. Lo que hay en la cima no es un templo, es una plataforma. Es una base, un punto de aterrizaje, güey. No es coincidencia que los vigilantes bajaran exactamente ahí. Los alrededores del monte, además, están llenos de cuevas profundas, cavidades naturales, túneles, cuevas, de todo, ¿no? Y que incluso los locales que tienen muchos años ahí le atribuyen muchas leyendas. Y teorías alternativas ahí que dicen que parte de la base de los vigilantes aún sigue ahí enterrada. Y otras tribus mencionan que algunas entidades fueron capturadas ahí y que ahí se mantienen. ¿Por qué todo esto se sostiene? ¿O cómo se sostiene toda esta teoría? Bueno, el monte Hermon está lleno de bases militares secretas, güey. ¿Ah, sí? Muchísimas. Es uno de los lugares más militarizados del Medio Oriente. Imagínate, güey. Y del Medio Oriente, ¿no? Y obviamente bases subterráneas y todo esto, ¿no? Pues
Imagínate. O sea, ¿qué Área 51? ¿Qué base de dulce? No. Este lugar es sagrado para todos. No sé. El otro día estaba viendo una imagen que hablaban de que toda la historia de nuestra humanidad pasó en este puntito rojo, ¿no? Y está todo el mapamundi y está pues la Franja de Gaza, pues lo que está Israel, Siria, Líbano, todos estos lugares, Egipto, y es un puntito, güey, en todo el planeta. Ajá, sí. ¿Por qué? O sea, ¿nunca te has preguntado por qué? ¿Por qué tanto rollo en Medio Oriente? ¿Por qué tantos conflictos bélicos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué razón más grande que esta? ¿De verdad de ahí surgimos? Sí. Ese lugar inició tesoros todo. históricos, ¿no? O sea, como el hecho de pensar que tal vez si algo exista ahí, que sea tan valioso como para arriesgarlo todo. Sí, totalmente. O sea, y de hecho es como un tabú hablar de este monte, sí, claro. Porque aceptar que en este monte pasó esto y que estas bases militares, bases secretas subterráneas y todo lo que se encuentra en este monte es mera coincidencia, o más bien como, pues es un punto estratégico, político, geopolítico, y por eso están estos lugares. Realmente hay que hacernos la pregunta, ¿por qué este lugar es importante geopolíticamente hablando? Están protegiendo algo, y el hecho de como que no se hable de esto es muy sencillo, porque hablar de esto es aceptar lo que dice Enoc. Sí. Y esto implicaría entonces que en efecto hubo un contacto directo, hubo hibridaje, hubo mestizaje y hubo todas estas cosas que el libro de Enoc nos describe. Sí. Y es peligrosísimo. Y de cierta forma, pues también es confirmar otras cientos de cosas que por se creen. Por supuesto, porque por esto Enoc fue removido del canon. Por eso nadie sabe de Enoc. Por eso, bueno, más bien en cuestiones del dogma, pues, ¿no? De sí, claro. ¿Por qué no se enseña esto? Bueno, por esto simplemente. ¿Y por qué Hermon no es un símbolo también así como Jerusalén? Porque no es más que una coordenada. El monte Hermon es una coordenada de donde llegaron por primera vez. El ser humano se encontró con una civilización que era superior a sí misma. Entonces, imagínate, es una locura. Portales, ¿no? Portales. Lo que quieras. Puede ser lo que sea. Pero con esto pasemos al nivel 4 porque de hecho creo yo que siempre que nos vamos conectando en este nivel 4, de hecho ya quiero que hablemos ahora sí de estos vigilantes. Porque estuve pensando en un análisis tal cual de qué eran los vigilantes porque pues como lo mencionaste, ¿no? Demonios, ángeles, tal cual vigilantes, que también puede ser otra categoría. Puede ser otra categoría. O aliens, así, ¿no? Extraterrestres, arcontes. Y bueno, encontré algunos análisis de investigadores que ya tienen algunos años indagando acerca de todo esto, de la reinterpretación que tal vez se tuvo acerca de estos vigilantes en un contexto antiguo. Hay muchos que hablan de que el término o como tal, el mito de los vigilantes, no nació como tal respectivamente en el libro de Enoc, sino que ya se ve esta correlación con otros dioses, con otras entidades tal vez con este aspecto ascendidas, que actúan en grupo, que son prácticamente como seres celestiales o algo por el estilo. Y de hecho, con muchísima razón, doy con unas entidades que en su tiempo también eran muy similares, que en Mesopotamia existieron los Apkalú. ¿Apkalú? Eran los sabios antediluvianos que básicamente los Apkalú también los relacionan mucho con seres que vinieron a otorgar conocimiento a través de estos conocimientos de la arquitectura, de la construcción, la astronomía, las leyes, los rituales, como tal a dar civilización a la humanidad. Los Apkalú eran seres que también se decía que venían de las estrellas, que venían del cielo. Y además, con ellos tenían un aspecto que podría asimilarse más a los seres reptil, ¿no? Eso también es algo interesante. Madre, ellos eran vistos como benefactores. O bueno, más que reptil, como anfibios o algo por el estilo. Escamosos, brillosos. Sí. Esta apariencia que nos recuerda tal vez a que en la antigüedad hubo un contacto con algún tipo de ser. Pero se cree que tal vez, y pueden ser en realidad, otra interpretación de estos llamados vigilantes del antiguo libro de Enoc.
También hay diversos investigadores que han pensado que los Apkallu, al igual que los vigilantes, tenían ciertas cualidades que en su momento pudieron haber beneficiado o perjudicado a la humanidad. Los vigilantes de Enoch corrompen, pero los Apkallu elevan, ayudan. Pero en sí es el mismo conocimiento. Es el mismo ser, ¿no? En teoría lo mismo. Enoch sería, digamos que, un contradiscurso judío contra la élite de la sabiduría babilónica. Lo que ellos llamaban sabios constructores, Enoch los llama vigilantes caídos que usaban la sabiduría para controlar al mundo o para doblegarlo. Qué fuerte, güey. Y la verdad es que no está muy errado este análisis. De hecho, quien lo hace es Amar Anus, que es un investigador de estos temas en relación a las civilizaciones mesopotámicas. Él, conectó este tema porque justamente se dio cuenta de la interconexión que hay entre ambas culturas y cómo realmente sí es cierto que por la época hubo personas que buscaron quitar ese yugo, ¿no? de creencias que le llamaban sabiduría babilónica o algo por el estilo. Hay estudios específicos sobre la transmisión de conocimiento contaminante en el libro de los vigilantes. Por ejemplo, los artículos del 6 al 11 del libro de Enoch muestran que el énfasis no es solo en el sexo con las mujeres humanas, sino que los vigilantes enseñan metalurgia, cosméticos, magia, adivinación, etc. Y eso es presentado como un punto de quiebre de la humanidad. O sea que gracias a ese conocimiento, la humanidad se empieza a corromper. Es y poco a lo crecer, ¿no? También un poco. A crecer y a desviarse, ¿sabes? Sí, es que exactamente. Es algo que no se menciona mucho, se habla más de los vigilantes. Siempre es como que ellos son los malos y todo esto. Sí. Pero por otro lado, la humanidad también estaba pasando por un proceso de conocimiento distinto, que digamos que el plan divino no estaba buscando en aquel momento. Así que digamos que tal vez estaba saltando de nivel evolutivo y de conocimiento, pero no hacia el lugar donde se buscaba. Yo creo que todavía no nos encarrilamos, güey, todavía, ¿eh? Sí. A mí se me hace. Hay otro punto también que, los manuscritos del Mar Muerto, muestran que para ciertas comunidades como la Qumran, las tradiciones de Enoch y los vigilantes no eran marginales, eran núcleo de su visión del mundo. O sea, los fragmentos del primer libro de Enoch y el libro de los gigantes hallados en Qumran prueban que el mito de los vigilantes y sus hijos gigantes circulaban como un marco apocalíptico serio y no como un cuento en la época. Hay una relación directa que, de hecho, en estudios medianamente recientes del siglo XIX, subrayan que su demonología y su visión de la historia están muy influidas por Enoch. El mundo actual es el residuo de una catástrofe provocada por seres superiores que rompieron su lugar. Eso, digamos que deja mucha interpretación acerca de que tal vez esto se estaba buscando. O sea, realmente se buscaba que los vigilantes fueran demonios, que existiera una rama en la que se supiera acerca de seres que fueran los malos, por así decirlo. Es que tenemos que entender que en las primeras religiones, o sea, las más primitivas, no se entienden como buenos y malos las cosas. Son fuerzas de la naturaleza. Ya hablamos, por ejemplo, de una de las religiones más antiguas que existen, que es la que hay en China, pues, ¿no? Y de las representaciones de estas fuerzas como dragones. Y de que en realidad no son buenos ni malos, pues. O sea, el concepto bueno y malo se atribuye muchos años después. Y yo creo que producto de esto que pasó con Enoch. Claro. De hecho, si lo pensamos bien, también, dentro del gnosticismo, como dije ahorita, arcontes, ¿no? Porque es otro punto que muchos han querido relacionar. O sea, los arcontes son los seres, pues, del demiurgo que llegan a manipular la realidad de la humanidad a través del conocimiento también, de un conocimiento falso, un conocimiento que se le otorga al mundo, pero no con una buena intención, sino con la intención de engañarlo y desviarlo del camino. De estresarlo, enojarlo, entristecerlo, etcétera. Y llevarlo incluso a esta trampa divina en la que tú crees que estás avanzando como humanidad, como especie, pero en realidad estás cayendo en una trampa
pues en la trampa del demiurgo, de los arcontes. No estamos viviendo ya eso, güey. Sí. Es evidente. Nada más faltaría confirmar que vivamos la reencarnación para saber que estamos viviendo el ciclo y ya. Ya sé. Es todo lo que falta. Pero es que yo estoy muy seguro. Y el otro día estaba platicando con Diana y me decía... Bueno, yo le estaba platicando como... Es que yo creo que de verdad nos dieron todo este conocimiento, nos dieron todo esto que nosotros hemos adoptado como muy humano, ¿no? Emociones, conocimientos, etcétera. Pero es como cuando le enseñas a un niño cosas que no debería de saber todavía. Sí. ¿Sabes? Lo desvías, güey. Sí. Un niño no tiene por qué saber muchas cosas que luego por medio de la televisión, de hoy en internet, todo esto, no deberían de saber. Sí. Y eso genera que seres humanos que van a crecer en base a un desvío. Aquí el problema yo creo que radica en el... Bueno, ¿y quién es tan sabio y tan puro para decidir cuándo sí, cuándo no? Sí. Y ese es el problema, pues, que no nos ponemos todavía de acuerdo con eso. Y yo creo que al final de cuentas, o sea, más allá de lo que está escrito, ¿no? Del libro de Enoch acerca de los vigilantes y su verdadera identidad, yo creo que realmente no es importante la identidad de ellos como tal, porque al final son fuerzas que existen y que están ahí, que siempre han estado ahí, que siempre estarán ahí. Uh-huh. La verdadera cuestión es el nivel de influencia que han tomado a lo largo del tiempo en el mundo y lo que el ser humano ha permitido que eso lo afecte durante su historia. Porque a pesar de tener, digamos, este conocimiento de la religión y todo esto que se supone que busca la religión, pues llevarte al buen camino y todo esto, y aún teniendo esas religiones y tantos adeptos y tantas personas que dicen ser creyentes y buenas y todo esto, el ser humano sigue cometiendo exactamente los mismos errores, y eso se refleja tal vez no a nivel personal, porque no lo vamos a notar tanto como que esta persona es religiosa y aún así es mala, pues no sabemos. Pero lo que sí podemos ver son las noticias. Te das cuenta que el mundo en realidad siempre ha estado en un caos. Siempre ha habido maldad en el mundo, y no es por los vigilantes ni los arcontes, es porque el ser humano lo ha decidido. Sí, es que ya ahorita para ponernos a echar culpas vale más otro diluvio. Sí. La verdad, porque sí es evidente que estamos entendiendo mal las cosas, güey. No podemos ahorita dar la vida por dinero, por consumir cosas. Se nos están yendo todos nuestros sistemas morales y de creencias al caño. O sea, ahorita ya nadie cree en nada. Y es terrible eso, hace mucho daño. Y quizás, y eso fue producto. O creen en creen demasiadas cosas, ¿no? O creen demasiadas a un cosas. nivel distorsionado de incluso de sus propias creencias, de las creencias personales, como que son tantas derivantes y tantas opciones que sí termina siendo algo caótico. Cuando la percepción de la realidad te importa más que la realidad, estás en un problema. Sí. Estás muerto, pa. Oye, qué denso este nivel, ¿eh? Qué denso este nivel. Oye, yo quiero entrar con el nivel 4 también. Con también uno de los pasajes de Enoch más extraños que yo había visto antes, ¿no? Y es que, al igual, ¿no? En una de sus visiones, de sus ascensos, Enoch en esta ocasión no se encuentra con un ángel luminoso, así como los describe normalmente, ni tampoco con un ser alado. Lo que escribe ahí, que ve, es completamente distinto a todo lo que ya habíamos conocido de Enoch, ¿no? Era tan distinto que muchos eruditos prefieren incluso ignorarlo, censurarlo, omitirlo, porque ya es algo muy, muy extraño. Te voy a decir lo que Enoch ve. Enoch ve un ser que brilla como si fuera metal ardiente. Emite ruido, tiene pies como ruedas y su cuerpo vibra como si fuera una máquina. Un ser que parece fabricado, no nacido. Un ser que parece mecánico, no espiritual. Cuando Enoch ve a esta entidad, dice: sus pies no eran pies, sino ruedas giratorias que ardían como fuego.
Este detalle, obviamente, como lo dijimos hace unos niveles atrás, es explosivamente poco metafórico. Es muy descriptivo. Es muy descriptivo a como Enoch entendió, ¿sabes? Los teólogos obviamente se vieron obligados a justificarlo como un símbolo místico, ¿no? Como una metáfora, etc. Pero la descripción es demasiado clara, es demasiado literal. Pies, ruedas, movimiento, rotación mecánico y aparición, brillo metálico. Estamos viendo más bien a un androide. Un androide, un robot, una máquina que es consciente. Un artefacto biomecánico, no un ángel etéreo, como, bueno, nos tienen acostumbrados estos profetas. Enoch dice que el cuerpo del ser brillaba como una aleación y que emitía destellos, expulsaba chispas y que vibraba como muchas voces dentro de un metal, dice. ¿Esto no suena místico? ¿Esto no suena a nada como esotérico e espiritual? Enoch también menciona que el ser tenía unas ruedas dentro de las ruedas y que estas ruedas a su vez estaban llenas de ojos. ¿Se acuerdan de las descripciones de los ángeles? De los ángeles y de los querubines. Pues a mucho viene como reafirmado por Enoch. Enoch vio ángeles. Ese es como, vaya, su milagro. Y luego años posteriores llegaría un John Dee y haría todo alrededor de la visión de los ángeles y del lenguaje enoquiano y todo esto. Bueno, es por esto, porque Enoch fue realmente el único que ha podido, pues, de cierta manera documentar estas apariciones, estas interacciones. Esta parte de los ojos es una de las más misteriosas y más polémicas, porque ¿qué eran? ¿Cámaras? ¿Eran cristales? ¿Eran lentes? ¿Qué eran? Enoch lo describe como un sonido con muchas aguas, como cuando pasa el río. Así describe que este ser sonaba cuando él se acercaba, que no caminaba, que se deslizaba, decía él. Sí. ¿Por qué este ángel entonces es tan polémico? ¿O por qué es el único que se describe así? Porque su existencia implica que los ángeles de Enoch no son espirituales, que no son corpóreos ni materiales, sino que son más, algo más. Algunos parecen incluso de tecnologías avanzadas, no seres de luz. Porque ese tema de la luz solidificada también es algo que se le atribuye mucho a Enoch y a muchos profetas, pero en este caso Enoch nos describe algo más físico, algo material. La interpretación de todo esto, que es la más peligrosa, es que es este ser evidencia de tecnología prediluviana. Esa es la pregunta. Y si me lo preguntan a mí, es sí. Sí, este ser es tecnológico. Este ser es algo que no es etéreo, que no es un... Y no pertenece a su época. Y que no pertenece o sí. A nuestro mundo, ¿no? O pertenece mucho más a su época de lo que podemos nosotros imaginar, güey. Sí. Porque imagínate un ser así en esos años, que las cosas que nosotros le atribuimos que son prediluvianas suelen ser megalíticos, ¿no? Bloques de antiguos. De piedra gigante. Piedra y madera. Piedra y madera antiquísima. Pero pensar en mecanismos inteligentes, en fuentes de poder, en energía, es distinto. Sí. Es más, hasta me atrevería a decir que uno que otro diría que no eran capaces de hacer eso. Sí, claro. Que eran seres humanos primitivos, que vivían en cavernas. No, señores, no era así. No sabemos realmente hasta qué punto la humanidad se ha alcanzado a nivel tecnológico anteriormente. Y más si hablamos prediluvio, antes de la historia registrada, pues podría ser cualquier cosa. Podrían haber existido edificios tan grandes como los que existen hoy en día. Es algo que yo siempre he pensado. O sea, tú dale al Empire State 4000 años, no va a quedar nada del Empire State, güey. Si no hay renovación, por lo menos un mantenimiento. Si lo abandonas, así como están abandonadas los megalíticos, no te aguantan. Y ahí tenemos un Stonehenge paradito todavía, un Göbekli Tepe que siguen descubriendo y más cosas, o las pirámides. Ahí están. Y es como que, bueno, ninguna estructura de nuestra era soportaría esa prueba del tiempo. Sí, porque no están para nada pensadas como tal vez estas antiguas civilizaciones veían, pues, a una humanidad tal vez con un futuro mucho más longevo que hoy en día. Hoy en día creo que no tenemos mucha esperanza de pensar que vamos a estar 3000 años como la civilización actual. Todas las cosas que compraron este año, y lo quiero decir así,
Porque ya estamos en diciembre y bueno, se está acabando el año y es momento para ponerse nostálgico, ¿no? Pero todas las cosas, muy probable, todas las cosas que se compraron este año no les van a durar el siguiente año. Muy probablemente, por lo menos el 50%. El 50% de las cosas que compraron este año no les van a durar para diciembre del 2026. Y voy a estar aquí para escuchar sus comentarios el próximo año. Nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año. Oigan, pero vamos a pasar al nivel 5 de este iceberg porque justamente hiciste mención de algo que voy a tocar al final de este punto. Quiero hablar acerca de Metatron. Obviamente que digo como tal, creo que lo he mencionado en algún episodio, pero hay muchas cosas que se conectan obviamente con el libro de Enoch y una interpretación de este mismo, y que exista un Metatron, o sea, como que todo está conectado. Uh-huh. En la Biblia, Enoch es el hombre que camina con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, básicamente. Sí. La mística judía posterior rellena este vacío de saber qué más pasó cuando estuvo allá, cuando se quedó en ese lugar donde no sabemos, no podemos registrar, ni Enoch tampoco, porque no estaba aquí en uh-huh. la tierra, a menos que se lo haya pasado a otro profeta, pero así no pasó. Solo sabemos que a través tal vez de un conocimiento más antiguo que desconocemos nosotros, o sea, realmente la mística judía revela secretos que no podemos entender porque no practicamos para nada estas uh-huh. antiguas tradiciones. Existen estos libros, ¿no? Que es el libro 2 de Enoch, el libro 3 de Enoch, donde se habla más y se complementa más acerca del mito o la leyenda o la historia real de Enoch. En este libro, en el libro 3 concretamente, se habla de que Enoch pues, es tomado vivo al cielo y ahí es transformado. Cuando su carne se vuelve fuego, 365,000 luces celestiales lo envuelven y sus ojos como antorchas se convierten y su cuerpo se queda luminoso. Sus huesos se desintegran por completo porque él se vuelve luz absoluta. Y ahí recibe un nuevo nombre, que este sería Metatron. Y en ese momento Enoch se convierte en un arcángel, y en el arcángel más poderoso uh-huh. pues hasta ese momento, o por lo menos hasta el conocimiento que tenemos hoy en día. También se le llamó el príncipe del rostro, el joven, el príncipe del mundo, el pequeño Yahvé. El pequeño Yahvé, güey. Porque, bueno, se dice que Metatron era tan poderoso, era tan grande y tan magnífico, que fue el único que se pudo sentar en el trono de Dios, de Yahvé. Por esto mismo no era un ángel cualquiera, era alguien que incluso los arcángeles y los ángeles llegaron a envidiar, al grado que un día, pues parece ser que incluso Dios lo castiga porque le dice: tú no eres un igual a mí, recuerda tu posición, y lo castiga en el cielo. Pero bueno, dentro de estas descripciones que nos da el libro 3 de Enoch, de una nueva faceta de existencia, aquella alma humana que se convierte en algo más, en algo magnífico, incluso lo más poderoso conocido en este marco divino. Ha habido pues mucha historia como dentro de la mística judía en relación a la evocación de Enoch, la interpretación de Metatron. Incluso la mera mención es sagrada dentro de la Cábala. Sí. Y la tradición, de hecho, pues lo respeta a este grado como de pues contener las letras divinas, ¿no? Obviamente que hablando así concretamente de los puntos que digamos que le dan la ascensión espiritual, se puede ver de dos formas. Número uno, tal vez se puede ver como una lectura devocional, es decir, que Enoch sería como un modelo de la posible elevación humana, o sea, de que los seres humanos, aquel que fuera justo, que fuera puro en su misión de vida, etcétera, también podría ascender y convertirse en algo más posterior a la muerte. Uh-huh. Metatron tal vez sería el símbolo donde el humano puede llegar en términos de conciencia y cercanía del servicio a una ascensión espiritual, e incluso como lo describen en la Cábala, ¿no? Como
los Sephiroth, llegar hasta el conocimiento divino, llegar a la raíz divina. Hay otra lectura que pues yo creo que nos resuena más por acá en el canal, que digamos que sería como la lectura esotérica. El relato suena a un tipo de cambio de sistema, digámoslo así. Okay. Como que un ascenso, vaya. Sí. Enoch es tomado del plano, es reprogramado en un cuerpo de fuego, es investigado de autoridad y es puesto a gestionar información y órdenes. Sí, como una empresa. Como un corporativo. Vista así, Metatron es un ascenso de rango en esta cosmovisión, de una criatura terrestre a una interfaz oficial entre la fuente y el resto de la creación. Entonces, estamos hablando de que realmente todo esto fue parte de una reprogramación o un despertar, o sea, como de una persona que llegó a su ascenso. Realmente, si lo pensamos de inicio, Enoch fue una persona que no lo decide, él es elegido para todo esto y es llevado como un proceso al final, hasta el final de sus días, ya convertirse en lo que terminaría siendo la primer alma humana, convirtiéndose en un ángel. Y todo eso tiene un punto. Quiero llegar a un punto. Este primer hombre que se convierte en ángel, que digamos tiene este conocimiento para dirigir a la humanidad hacia algo. En el libro de Enoch, quienes claramente enseñan a la humanidad son estos vigilantes caídos. Y eso obviamente termina mal, porque termina en el diluvio. Metatron juega otro papel. Como Metatron es sobre todo un escriba y un archivista como del cielo, al principio siendo Enoch. Registra, custodia, transmite órdenes. También su versión humana recibe y escribe todo lo que ve, los viajes por el cielo, los juicios, los calendarios, y luego lo transmite a lo que hoy conocemos como el libro de Enoch. No es el maestro que baja a dar clases al mundo, es el que sube y se convierte en un guardián de todo esto. Pero esta cadena de transmisión es lo que lo hace clave. Hacia atrás representa el punto donde el conocimiento celestial toca por primera vez la mente humana y se vuelve texto. Hacia adelante se convierte en referente. O sea, toda la tradición apocalíptica, la mística y mago, como la angelología y todo esto, lo usa como modelo de contacto. O sea, si hay alguien que sabe cómo se hablan las cosas allá arriba, es Enoch o Metatron. Por eso, siglos después, hubo autores como John Dee y Edward Kelly que utilizaron este lenguaje de los ángeles, no solamente a través de Gabriel o Miguel, como lo mencionan posteriormente, sino que al inicio de libros tan míticos como el libro de Enoch, porque aquel conocimiento del primer hombre que tuvo el contacto o pudo convertirse en algo así fue Enoch. Y es gracias a él que hoy en día, de cierta forma, hay una filtración de información del cielo al mundo. No como la Biblia, sino como literal, como el conocimiento de los ángeles, o sea, como lo celestial traído a un terreno humano. Ok. Creo que te estoy entendiendo. Es que es complejo. Está complicado, sí. Es como si Enoch fuera un tipo de emisario de los ángeles, porque nosotros no tenemos capacidad de comprenderlo. Exacto. Pero como él sí pudo, y no porque él haya estudiado, sino porque lo seleccionaron. Exacto. Él de alguna manera es un puente. Él archivaba toda la información. Además, acuérdate que él era el que escribía, que archivaba, que clasificaba, y que luego lo llevan al otro terreno y vuelve a ser parte de lo mismo. Y en un terreno de contacto, por eso está prohibido ese contacto también. Sí, porque al final de cuentas Enoch es el único que conoce cómo hablar con los ángeles y cómo hablar con los humanos. Porque tanto los ángeles pues no saben cómo hablar con los humanos. Exacto. Oye, está y lo entendiste súper mi idea, ¿sabes? Porque sí está muy complicado. Yo sé que estaba muy difícil. Espero que no se hayan confundido, porque sí, de verdad sí es complicado. Pero sí, en esencia, esta entidad sería la única que transmitiría aquel conocimiento realmente como deberíamos conocerlo. Por lo mismo es tan peligrosa su evocación. Sí, y su prohibición también. Está
protegido. Sí, está protegido y también como censurado, porque al final de cuentas Enoch no es canon. A Enoch lo sacan, a Enoch no lo... Mira, el tema del libro de Enoch, pues obviamente fue muy importante para nosotros porque es uno de los videos más vistos de nuestro canal. De verdad, muchas gracias a todos. Pero obviamente, pues uno se vuelve un poquito como... no experto, claro que no. Pero sí un poquito como que va entendiendo, así, ¿no? Sí. Un poquito todo esto que es sumamente complejo. Y puedes llegar a platicar con otras personas de esto. Yo hablé una vez con un grupo de personas mayores que eran muy conocedores de la teología, ¿no? Conocían a profetas, conocían la historia, conocían la Biblia, la estudiaron, etc. Sí. ¿no? Entonces, cuando yo les mencionaba del libro de Enoch, siempre está la referencia esta de que Enoch se convierte en Metatrón y ya. Ajá, O sea, claro. como que realmente eso es lo que la gente que estudió la Biblia sabe de Enoch. Ajá. Como aquel hombre que ascendió y se convirtió en un ángel y listo. Sí. Pero el saber el cómo se convirtió y todo esto es la parte que nosotros aquí estamos tratando. Pero lo que voy es que, fíjate, era un grupo de personas, 4 personas, mujeres todas, que conocieron la Biblia. Incluso una de ellas estuvo a punto de registrarse para ser monja y todo. Y realmente como que el libro de Enoch, pues sí, he escuchado, ¿no? Ajá. He escuchado, he sabido de Enoch. Y yo dije, órale, qué curioso, porque de verdad, fíjense todo lo que hemos hablado en este iceberg. Es muy denso y muy claro, muy directo de lo que realmente vivió Enoch. Entonces, el hecho de que estas personas no conocieran esta historia, pues habla muchísimo de un trabajo de censura. Trabajo de no querer involucrar estos relatos, estas historias en lo que es el canon bíblico. Claro. Entonces, no sé, está muy loco, güey. Y bueno, este es mi nivel 5. Wow. Y ya, continuamos con el nivel 5 de Sergio. Mira, mi nivel 5 no podía ser de otra manera, porque sí es cierto, Enoch, fuera de todo lo que hemos dicho, Enoch también fue un profeta. Claro. Él fue un mensajero interdimensional que recibió tanto las advertencias como también lo que iba a pasar. Entonces yo para mi nivel 5 te traigo las profecías de Enoch. Okay. Profecías y lo que él describe como el fin de los tiempos. Ajá. Porque él recibe información de todo esto y prevé todo este tema de los vigilantes arrepentidos, de los arcángeles superiores y entidades que gobiernan el cosmos, que luego caen o pierden el contacto. Y lo primero que revela es: la tierra será purificada por agua. Eso es lo primero que él revela y que recibe, pues, ¿no? La explicación de esta profecía de la tierra será purificada por agua. El diluvio, ¿no? El diluvio, tal cual, pero así. La tierra será purificada por agua. Es, digamos, lo que dijo y la profecía. Sin embargo, no es una explicación moral, no es algo ético, no es simbólico, no es religioso. Es biológico y cosmológico. El diluvio, según Enoch, no fue un castigo. Lo que fue una contención. Porque él dice, la tierra será purificada. No será destruida, no será castigada, no, purificada. Una contención. La versión de Enoch es brutal porque el diluvio fue entonces una operación de limpieza genética. Okay. Es algo que siempre hemos hablado nosotros, ¿no? El mundo había sido corrompido desde su raíz. La frase más inquietante de este texto es: toda carne se había corrompido en su camino. Por eso cuando nace Noé, dicen, oye, este salió bien. Ajá. Porque en realidad, en estas alturas de la humanidad, ya nos habíamos mezclado tanto con los Nephilims que ya no había un ser humano limpio, porque el simple concepto de ser humano implicaba un hibridaje, porque antes de ser humano éramos otra cosa. Entonces ya el ser humano ya éramos primates. No me pregunten qué eslabón de la cadena evolutiva, pero éramos un primate. Entonces, ¿cómo borrar esto? ¿Cómo borrarlo? Bueno, la profecía que detonó este diluvio es que el hijo de Lamec no es humano. Y esto ya es relatado cuando Noé nace.
Y es justamente lo que nos contabas en el nivel 3. Lamec piensa que incluso no es su hijo. Piensa que su esposa fue fecundada por un vigilante, y entonces ahí es cuando acude Enoc y todo lo que nos dice que no, sí es tu hijo, pero es un elegido. Y ya después de todo esto, esta escena se convierte como en algo más aterrador, porque sugiere que no es un híbrido deliberadamente. O sea, no cabe ninguna duda cuando lees el texto de que te está insinuando y te está diciendo, oye, Noé no es un ser humano, no es otra cosa. Y aquí empieza, por ejemplo, el tema del fin de los tiempos según Enoc, porque según Enoc, este fin no es espiritual, es algo más cósmico. Y esas son las palabras exactas. Dice, y las estrellas que no cumplen con su curso caerán como antorchas. Los cielos serán agitadores como un lienzo, los vigilantes retornarán y los gigantes volverán a levantarse. Nada de esto suena a una destrucción espiritual. Es muy diferente a los 7 sellos de Cristo y las lágrimas de María y la bestia de las 7 cabezas. No, aquí es muy claro, los gigantes volverán. Los vigilantes retornarán su poder. Las estrellas que no siguen su curso van a caer. Entonces, no sé, nada de esto suena a una destrucción espiritual. Parece un evento astrofísico, algo tecnológico, algo biológico. Y Enoc dice que en el fin de los tiempos algunos vigilantes van a ser liberados de sus prisiones bajo tierra. Ok. Algo ahí. Algunos vigilantes serán liberados de sus prisiones bajo tierra. Intraterrenos. Ahí están, es lo que les estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Sí. Ahí están los seres reptil, los gigantes. Pues estas historias de los gigantes en las cuevas, como el gigante Kandar y todos estos, ¿no? Todo esto se van a presentar como ángeles, y esto es idéntico a las descripciones actuales del fenómeno no humano, del fenómeno ovni. La frase más fuerte es: el regreso de los vigilantes será confundido con señales celestes. Ok. Esto está en el libro de Enoc, güey. Este es el Apocalipsis de Enoc. Que de hecho, por ahí me encontré un comentario hace mucho que decían que Enoc tenía también estas profecías. Y yo dije, sí, cierto, sí las tienen, pero bueno, nunca hicimos ese capítulo y ahorita estamos haciéndolo, Sí, ¿no? hicimos una breve mención de eso. Otra cosa que dice es que asegura Enoc que no todos los vigilantes y todos estos Nephilims murieron en el diluvio, o morirán, porque acuérdense que estos son profecías. Él dice deliberadamente que no todos van a morir en el diluvio. En el fin de los tiempos, los gigantes despertarán del polvo. Enoc no habla de ningún cielo, de ningún infierno, ni de almas en fila, ni nada de eso. Habla de purificación atmosférica, de colapso de estructuras gubernamentales, de caídas de estrellas inteligentes y de seres no humanos regresando a tomar el control. Si me lo preguntas, suena aterrador, porque suena muy realista. Suena a que sí, va a haber un reinicio. No va a haber un juicio moral, no va a haber un juicio final ahí en el que el Cordero nos va a juzgar. Va a haber un reinicio, güey. Una reestructuración del sistema. Y ya Enoc nos lo advirtió. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues tal vez no escuchar los mensajes como siempre, ¿no? Y el mundo va a terminar. Uy. Porque tiene que terminar en algún momento. Sean felices, es todo lo que les puedo decir. Disfruten el tiempo que nos queda. Disfruten el tiempo que nos queda y sus cientos de reencarnaciones. Y este ciclo sin fin. Oye, ya tocaba que habláramos del libro de Enoc otra vez, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. De verdad espero que la gente, no haya sentido como que nos fuimos demasiado, así como en aquellos episodios que hicimos. Tuvimos una saga donde estuvimos haciendo episodios muy, muy en el terreno espiritual. Y psicológicos. Así. Y la verdad es que les encantaron esos capítulos donde hablamos de la cábala, donde hablamos
del gnosticismo. Oye, pero unos ojerotas traíamos, Sí. ¿no? En esos capítulos. De la teosofía. Bueno, hablamos de un montón de corrientes místicas. Ajá. Y les gustó mucho, pero la verdad es que sí es pesado. Es pesado. Esos temas son un poquito difíciles, pero de verdad que si los estudian, si lo checan, no buscamos obviamente que todo lo aprendan aquí, ni No, mucho hombre, menos. no, Aquí es que conozcan de los temas Ujú. y ustedes mismos por su cuenta, pues vayan y revisen las fuentes y se pongan a dar sus propias interpretaciones, que es lo importante. Sí. Oye, que quisiera, ahorita que mencionas eso, ¿no? Quisiera hacer esta mención también de la sorpresa que nos topamos el otro día, que nos etiquetaron en una historia de Instagram en el que nos tenían en una clase ahí. Ah, sí, o sí, sea, claro. Oigan, cuidado, somos unos youtubers, Pero saludos Pero muchas gracias. y gracias de verdad. Y yo así, guiño. Pero suscríbanse. Que sí, bueno, muchísimas gracias Muchas por llegar gracias, hasta este sí. punto del iceberg del libro de Enoch, que esperamos lo hayan disfrutado muchísimo. Si es así, deja tu like, por favor. Suscríbete a este canal y síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Mi abuela Mike Mike lo pueden seguir como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Por favor, ahí se los encargamos muchísimo. Así es, con esto nos despedimos y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.